Descubre el increíble secreto para organizar tu vida y transformarlo todo en 30 días. Sofía, a sus 35 años, se encontraba atrapada en un ciclo de agotamiento que no parecía tener fin. Las mañanas comenzaban siempre con la misma rutina: café frío, un repaso rápido a las cuentas y un último vistazo al vestido que apenas le quedaba tiempo para coser. La vida en el consultorio médico se sucedía a este ajetreo, donde cada paciente era un nuevo reto que enfrentaba con profesionalismo, pero a costa de las risas y los sueños de su pequeña Valeria, de apenas 10 años, que deseaba convertirse en una gran bailarina. A medida que pasaban los días, el peso del mundo parecía aplastarla cada vez más. Sofía se encontraba cada vez más lejos de ser quien anhelaba ser, tanto como madre como profesional. Su mente repleta de listas de tareas pendientes y su cuerpo cansado de tantas horas de trabajo comenzaba a resentir la falta de tiempo para lo que realmente importaba: Valeria. Las noches se volvían más largas mientras su hija ensayaba sus pasos de baile. El sonido de los tacones de su pequeña en el suelo retumbaba en sus pensamientos, llenándolo todo de un anhelo profundo y desgarrador. Un día, mientras limpiaba el ático de su hogar antiguo, Sofía se topó con un diario desgastado de su abuela. Las páginas añejas estaban repletas de anotaciones, consejos y reflexiones sobre la resiliencia y el amor familiar que la hicieron cuestionar su propio papel. Con cada línea, la voz de su abuela resonaba en su mente: no olvides lo que realmente importa. Determinada a cambiar su vida, Sofía se comprometió a seguir los consejos del diario durante 30 días, buscando ese equilibrio que tanto anhelaba. Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones, cada intento parecía frenarse al chocar con la presión del consultorio. Sus colegas la alentaban a dejar de lado a su hija, buscando más ascensos y reconocimiento en la profesión. La imagen de Valeria, bailando con sueños en los ojos, se convirtió en un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La lucha interna era constante: ¿debería priorizar su carrera o dedicar más tiempo a su hija? La duda la asfixiaba, la tensión se acumulaba en su pecho y el insomnio la acechaba por las noches. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días se sucedían, el estrés se intensificaba y una crisis de ansiedad se apoderó de ella. Un contratiempo médico en su hogar golpeó como una tormenta imprevista. La preocupación de pagar cuentas y atender a Valeria la hacía sentir que se ahogaba. El futuro parecía sombrío. Justo cuando se sintió a punto de rendirse, el amor incondicional de su hija iluminó la oscuridad. Valeria, al notar el sufrimiento de su madre, comenzó a organizar sus ensayos, llenando la casa de risas y música. La propuesta de Valeria de hacer un evento en el barrio la sorprendió. Aquel destello de creatividad trasladaba la carga y le ofrecía una nueva perspectiva. Podría encontrar justo en su hija la motivación que necesitaba. Sin embargo, mientras Sofía se dejaba llevar por la idea, una nueva incertidumbre brotó en su mente. ¿Realmente podría equilibrar sus responsabilidades y hacer honor a las expectativas de su hija? Las respuestas se volvían cada vez más elusivas. ¿Podría este camino, transversal entre el deber y el cariño, finalmente permitirle vivir en armonía con sus anhelos más profundos? La nave de su vida seguiría navegando en un mar de incertidumbres, y la tormenta apenas comenzaba. El día siguiente trajo consigo una lluvia de pensamientos. Sofía se despertó con una mezcla de emoción y ansiedad. La idea de Valeria resonaba en su mente, pero la aversión a salir de su zona de confort la mantenía anclada. Mientras se vestía, se vio en el espejo, notando el cansancio que se había apoderado de su rostro. Esa imagen distorsionada de sí misma era un grito de auxilio, una señal de que necesitaba hacer un cambio. Durante el desayuno, Valeria, con su energía contagiosa, propuso hacer ensayos en el parque comunitario, lo que orgánicamente llevó a una reunión de niños y papás. Sofía sintió una chispa dentro de ella, un deseo latente de participar activamente en la vida de su hija. Sin embargo, la voz crítica que habitaba en su mente comenzó a gritar: «Tienes pacientes que atender,
no puedes descuidar tu trabajo. En ese momento, se dio cuenta de que su propio diálogo interno era el mayor obstáculo en su camino hacia el equilibrio. ¿Y si hoy decidiera priorizar a Valeria?, se preguntó. Aquel pensamiento la llenó de determinación. Decidió que el primer paso sería organizarse mejor. Mirando el calendario, comenzó a marcar los días en los que se enfocaría en su hija, prometiéndose que esos momentos fueran sagrados. Era una decisión sencilla en teoría, pero cada paso venía acompañado de un torrente de dudas. Mientras trabajaba en el consultorio, Sofía sintió la presión de su entorno. Sus colegas, absortos en sus propias ambiciones, la empujaban a seguir su camino ascendente. «Deberías ir a la conferencia el próximo sábado. Es una gran oportunidad para ti», le dijo uno de ellos, mientras ella sonreía al tiempo que por dentro luchaba contra la elección. En lugar de ceder, se hizo la promesa de que ese sábado estaría en el parque, viendo a su hija ensayar. Con cada hora que pasaba en el consultorio, la inquietud se hacía más fuerte, y la voz de Valeria sonaba cada vez más clara en su mente. Aquella pequeña gran bailarina merecía tener a su madre presente, literalmente en su escenario. Sofía decidió que iba a conversar con Valeria sobre sus sueños, dejando de lado su carga interna. Esa tarde, tras un día agotador, se sentó con su hija. «¿Qué te gustaría que hiciera en tu ensayo mañana?», preguntó, sintiendo cómo una inquietud se fundía en curiosidad. Valeria, con ojos brillantes, le habló de sus pasos de baile, de los personajes que quería interpretar, y de lo que significaría para ella que su madre estuviese allí. Cada palabra de su hija era un empujón a su corazón, una invitación a liberarse de las cadenas que la mantenían cautiva. Sofía, con una sonrisa en su rostro, decidió que la conexión con Valeria ocupaba el primer lugar en su lista de prioridades. A ese compromiso se sumaría la exploración de su propio deseo de volver a coser, una habilidad que había quedado relegada a las sombras de lo urgente. La noche transcurrió entre risas e historias, mientras su mente empezaba a despejarse de la niebla de dudas. El siguiente día llegó. Era sábado, y mientras se vestía, sintió una extraña mezcla de nerviosismo y esperanza. Los ensayos eran mucho más que un simple evento. Eran un testimonio de su nuevo enfoque radical hacia la vida. Sofía tenía la visión de disfrutar plenamente esa jornada, pero también sabía que, en su interior, el desafío no terminaba ahí. La realidad profesional la aguardaba en forma de una llamada de atención esperada, y la decisión de equilibrar sus dos mundos exigía una planificación minuciosa. Mientras se acercaba al parque, el aire estaba impregnado de música y risas. Sofía respiró hondo, un paso más cerca de descubrir la armonía y la valentía que había anhelado. Sin embargo, el eco inesperado de un telegrama urgente que llegó a su consultorio la hizo tambalear y reflexionar. El consultorio vendría a reclamarla antes de que pudiera encontrar su nueva voz. El peso de la decisión estaba más presente que nunca, y la inquietud de enfrentar a su propia ambición profesional la asaltó. ¿Estaba realmente preparada para lo que vendría? La presión de sus colegas resonaba como un eco insistente. ¿Sería capaz de equilibrar la pasión por su hija con su ambición profesional? El ensayo transcurrió entre saltos y piruetas, y Sofía se sintió embriagada por la energía de Valeria. En cada giro, su propia autocompasión se disipaba. La conexión con su hija se volvía más fuerte, y por primera vez en mucho tiempo sintió un destello de propósito. Así, entre movimientos, tomó una decisión inconsciente. Establishment a un límite. Esa noche, sentada en la mesa de su cocina, decidió que era tiempo de reflexionar. Con una libreta y un bolígrafo en mano, comenzó a anotar los objetivos que había pospuesto. ¿Qué realmente quiero?, se preguntó, sintiendo el impulso de devolverle a la costura el lugar que alguna vez había tenido en su vida. Era un deseo que había permanecido dormido durante años, opacado por el bombardeo constante de responsabilidades. La escritura se convirtió en un desahogo. Pasó horas mencionando no solo su anhelo de volver a coser, sino también lo que significaba ser madre y profesional al mismo tiempo. A medida que la pluma deslizaba sobre el papel, la claridad comenzaba a surgir. Organización, prioridades, delegar. Con cada palabra, su confianza incrementaba. El sueño de coser no solo era una meta personal, sino un medio para reconectar con su esencia, y quizás también un legado para Valeria. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. La llamada esperada de su consultorio llegó con un tono grave. «Sofía, necesitamos discutir tu futuro aquí. Tus pacientes dependen de ti». La voz del director del consultorio sonaba decidida, casi amenazante,
y sus palabras rasgaron la burbuja de seguridad que había comenzado a tejer. Ante el ultimátum, varias preguntas pasaron por su mente. ¿Debía sacrificar su deseo por la necesidad? ¿Era posible hacer un cambio sin perder su lugar en el consultorio? Desconcertada, buscó refugio en su libreta. Cada línea que había escrito esa noche se convirtió en un faro. La esperanza que había encendido por las tardes de ensayo y costura no podía ser desmantelada por la presión institucional. Sofía comprendió que no importaba cuán asfixiante parecieran las circunstancias, debía mantenerse fiel a sí misma. Con determinación renovada, se preparó para responder la llamada. Tenía que establecer límites claros, no solo con los demás, sino consigo misma. Era un movimiento audaz, un intento de recuperar el control sobre su vida. Las horas siguientes fueron cruciales. Se sentía atrapada entre dos mundos, cada uno tirando de ella en direcciones opuestas. En medio de esta lucha, una idea surgió. ¿Y si la costura se convertía en un proyecto que uniría ambos mundos? Un programa de talleres que integrara la terapia ocupacional a través del arte, uniendo su profesión con su pasión. La noche se llenó de posibilidades. Sin darse cuenta, la incertidumbre fue reemplazada por una excitante idea de autotrascendencia. Sin embargo, el choque entre su nueva visión y la respuesta que debía dar en el consultorio estaba a la vuelta de la esquina. Estaría lista para enfrentar el desafío que transformaría su vida de una vez por todas. La voz del director resonaría al día siguiente, y no había vuelta atrás. La decisión que tomaría sería determinante para su futuro. Un giro crucial estaba por cerca, y ahí estaba ella. Sísifo empujando su roca en una montaña infinita. ¿Qué camino elegirá? Sofía despertó con un nudo en el estómago. La llamada del director reverberaba en su cabeza como un mantra. Era el momento de actuar, y cada segundo que pasaba pesaba en sus decisiones. Mientras se duchaba, aprovechó esos instantes para formular mentalmente lo que tenía que decir. Sus pensamientos danzaban entre la inseguridad y la firmeza, una lucha interna que reflejaba el caos en su vida. Con cada gota de agua que caía, recordó los objetivos dibujados en su libreta. Organización, prioridades, delegar. Las palabras resonaban como un eco de esperanza. Había decidido que no se dejaría intimidar. Este era su momento para tomar el control, no solo sobre su carrera, sino sobre su vida. La vocación de ayudar a otros la había llevado por un sendero que, aunque gratificante, la había despojado de sus deseos más profundos. La costura, esa actividad que solía llenarla de alegría, ahora era una vía de escape que necesitaba explorar. Al llegar al consultorio, la atmósfera era densa. Sus colegas intercambiaban miradas preocupadas, como si presintieran el anuncio que estaba por realizarse. La presión se intensificó, y el pálpito en su pecho se hacía más fuerte. Sin embargo, el recuerdo de la risa de Valeria y la pasión que había sentido en el ensayo la empujaron hacia adelante. Decidida, se sentó en la silla frente al director. Cada fibra de su ser le gritaba que este era el día de cambiar el curso de su vida. «Necesitamos hablar sobre tus horas de trabajo, Sofía», comenzó el director. «El equipo ha notado tu falta de compromiso en el consultorio. Tus pacientes dependen de ti». Las palabras se deslizaron en el aire como un presagio inquietante. Sin embargo, Sofía, con la mente clara, tomó una respiración profunda. «Lo entiendo, pero necesito ser honesta», comenzó, sintiendo el peso de la sinceridad en su voz. «Mi vida ha estado en un desequilibrio total. Quiero ofrecer lo mejor de mí, tanto a mis pacientes como a mi hija, y eso significa que debo reestructurar mis prioridades». La determinación en sus palabras sorprendió incluso a ella misma. Era un momento de autodefinición que había esperado durante años. «Reestructurar tus prioridades. ¿Qué significa eso en términos prácticos?», replicó el director, cruzando los brazos con escepticismo. Sofía podía sentir la mirada analítica de su jefe escudriñando su papel. Significaba que debía disminuir mis horas de atención directa, pero lo haría con un nuevo enfoque: integrar sesiones de terapia ocupacional utilizando la costura como una herramienta terapéutica. Usar la creatividad para ayudar, no solo a otros, sino también a mí misma. La respuesta fluía en su mente como una revelación. Quiero proponer un programa en el que combine mi experiencia profesional con la terapia a través del arte, que mis pacientes puedan crear, sanar y expresarse. Una pausa tensa llenó el espacio entre ellos. El director parecía reflexionar sobre su propuesta. El tiempo se ralentizaba mientras Sofía se cuestionaba si había ido demasiado lejos.
¿Podría convencerlo? Y más importante aún, ¿podría esto realmente funcionar? Finalmente, el director rompió el silencio. Es una idea ambiciosa, pero necesitas tener un plan sólido y objetivos claros. Los números hablan, Sofía. No puedo aprobar algo que no esté sustentado. El desafío amplificó el roce entre su temor y su deseo de innovar. Sabía que debía articular su visión de manera convincente, no solo para él, sino también para sí misma. Esto no era solo un proyecto, era la materialización de sus aspiraciones más profundas, la fusión de sus mundos. Al salir de esa reunión, Sofía no solo se sintió renovada, sino también despierta. La conexión entre su vida personal y profesional comenzaba a delinearse, pero ahora, en lugar de fluir con lo que se esperaba de ella, iba a trazar su propio camino. Aquella tarde, con la energía de la decisión fresca en su espíritu, Sofía volvió a casa decidida a plasmar su plan. Sin embargo, una inquietante sensación de que todo podría desmoronarse seguía acechando. Cada paso que daba hacia su nuevo futuro estaba lleno de incertidumbres. ¿Lograría convencer a su jefe de que este enfoque era lo mejor para todos? ¿Qué pasaría si fracasaba? Las respuestas a esas preguntas eran un abismo al que se asomaba con temor, pero también con la certeza de que el cambio era necesario. Mientras la noche caía, se sentó con su libreta en la mano, lista para delinear los pasos que seguiría. La creación de su plan era solo el principio, y la presión del momento la volvía más fuerte. La transformaría en una experta en equilibrar sus pasiones sería el verdadero reto. A medida que la tinta fluyó, la noche se llenó de ideas, pero también de interrogantes. ¿Estaba realmente lista para cambiar el curso de su vida? ¿Qué desafío sería capaz de superar? Cada línea escrita alimentaba su impulso, pero también sus inquietudes. El camino hacia el éxito no sería fácil, y el pálido reflejo de su futuro lo sabía. Sin embargo, las decisiones posteriores podrían empujarla a límites insospechados, y estaba decidida a llevar esa carga con firmeza. ¿Y si todo estallaba en su contra? La inminente confrontación con el director resonaba en su cabeza, junto con una nueva realidad que ella misma estaba construyendo. Con esos pensamientos cruzando por su mente en un torbellino de determinación y ansiedad, Sofía cerró la libreta. La verdad se manifestaba explícita ante ella. La lucha apenas comenzaba. La presión de actuar y la necesidad de demostrar que su visión era válida pesaba en su interior. Una mañana se acercaba, una que podría definir su destino. ¿Sería esta la oportunidad que había estado esperando o el final de su búsqueda de equilibrio que tanto anhelaba? Su fortaleza se estaba poniendo a prueba, y la verdad, agazapada en su interior, clamaba por salir. Sofía se despertó con el sonido sutil del despertador, pero en lugar de sentir la tradicional pesadez matutina, había un brillo nuevo en su interior. La sensación de un futuro incierto pero prometedor la impulsaba a levantarse. Había pasado la noche anterior trazando un plan, y la claridad de su propuesta comenzaba a asentarse en su mente con más seguridad. Con cada paso en su rutina matutina, la angustia se transformaba en motivación palpable. Mientras se preparaba para el día, Sofía pensó en las acciones que debía llevar a cabo. De repente, una pregunta surgió. ¿Cómo podría atraer la atención de su jefe y del resto del equipo hacia su nueva propuesta? En su libreta había esbozado un esquema preliminar del programa. Ahora más que nunca se necesitaba un enfoque estratégico. Decidió que lo primero sería revisar su investigación sobre el uso de la costura como terapia ocupacional. Durante el trayecto hacia el consultorio, la mente de Sofía palpitaba con ideas. ¿Cuáles serían los beneficios tangibles de su programa? La costura no solo era una forma de expresión artística, sino también una herramienta para fomentar habilidades de resolución de problemas y autoestima entre sus pacientes. Mientras cada semáforo en rojo parecía sumergirla en pensamientos profundos, formuló en su cabeza una presentación concisa que iba más allá de lo emocional. Al llegar a la oficina, sintió cómo la adrenalina comenzaba a fluir. Se sintió casi lista para abrir su corazón y su pasión, pero también consciente de que debía ser meticulosa. Su primera tarea era reunir información de respaldo, investigaciones que validaran su proyecto. Su mente retrocedió a momentos más desafiantes, cuando había luchado por hacerse escuchar en un entorno dominado por la lógica y los números. Pero Sofía no cumpliría el papel de la abogada entre las sombras. Se presentaría como la autora de su propio destino.
Durante la jornada, entre interacciones con colegas, utilizó cada oportunidad para hablar sobre el valor del arte como terapia. Mientras se desenvolvía en conversaciones con sus compañeros, sus palabras no eran solo una defensa de su propuesta, sino también un acercamiento para tejer un apoyo entre ellos. Poco a poco, su entusiasmo comenzó a resonar. La energía de una idea compartida comenzaba a tomar forma a su alrededor. Sin embargo, impulsada por la inercia de un enfoque positivo, una sombra de duda se interpuso. ¿Estaría realmente alineándose con la misión del consultorio si optaba por un camino poco convencional? La ansiedad titularía su corazón, pero sabía que las respuestas no siempre eran tan simples como sí o no. Era un campo lleno de matices en el que debía navegar. Al final de la jornada laboral, Sofía reunió todos los materiales que había recopilado: artículos de investigación, casos clínicos y ejemplos de éxito de programas similares en otros lugares, todo con la idea de construir una presentación sólida, tanto en contenido como en convicción. Sabía que lo que estaba en juego no era solo su proyecto, sino su identidad profesional. A medida que la noche caía, la luna se alzaba, iluminando la habitación mientras Sofía se sentaba nuevamente con la libreta. Las páginas estaban llenas de ideas, pero este momento se sentía diferente. Tenía que traducir sus pensamientos e impulsos en una presentación clara y persuasiva, capaz de captar la atención de su director y del resto del equipo. ¿Pero sería suficiente? 2 hojas en blanco quedaron solas ante ella, una invitación descomunal a una confrontación inminente. La presión crecía, y el eco de sus dudas surgía. Había llegado el momento de enfrentar no solo a su jefe, sino también a sí misma. ¿Sería capaz de demostrar que su visión merecía un lugar en el consultorio? Mientras el reloj avanzaba, Sofía sintió que el tiempo comenzaba a acortarse. Este era un paso vital, uno que podría costarle todo. Con un suspiro profundo, comenzó a escribir la primera línea de su presentación. El instinto la guiaba a esbozar su camino, pero un dilema intrigante surgía entre sus pensamientos. ¿Estaba lista para arriesgarlo todo por la posibilidad de un futuro que realmente la llenara? Esa noche marcaría el inicio de su verdadero viaje, pero el camino hacia su sueño apenas comenzaba. La incertidumbre se cernía sobre sus decisiones, y el eco de sus miedos la retaba a avanzar. Sentada en la penumbra, se cuestionaba: ¿sería este el momento decisivo que definiría su carrera y su vida personal? Se palpitaba la noche, cargada de posibilidades, y aunque la respuesta era borrosa, Sofía se preparaba para dar un paso hacia lo desconocido, donde la presión de su futuro la aguardaba en cada esquina. Las primeras luces del día despertaron a Sofía con un nuevo impulso. La presión de la noche anterior se convertía ahora en determinación. Al salir de casa, sintió que cada paso la guiaba hacia una nueva etapa. El aire fresco la revitalizaba, llenándola de energía antes de la jornada que definiría la continuación de su carrera profesional. En su mente, los puntos de su presentación emergieron uno a uno, como piezas de un rompecabezas que necesitaban encajar. Se detuvo un momento antes de entrar al consultorio para revisar sus notas. Era esencial que su propuesta no solo captara la atención de su jefe, sino que también generara conversación entre sus colegas. Atraer su curiosidad era el primer paso para convertir una idea en realidad. El consultorio estaba aún tranquilo cuando llegó. Sofía se sentó frente a su computadora, revisando la presentación que había diseñado. Con cada clic podía visualizar cómo serían sus palabras resonando en la sala de reuniones. Inició la tarea de ajustar su mensaje, intentando lograr un equilibrio entre su pasión y los datos impactantes que respaldaban su propuesta. ¿Cómo podría transformarse en un argumento convincente que atrajera tanto a su director como a sus compañeros? A medida que avanzaba, se dio cuenta de que la estructura formativa de su proyecto no solo requería investigación, sino un enfoque humano. Incorporar historias de pacientes que se beneficiaron de la costura como terapia ocuparía un lugar central. Esa conexión emocional, digna de un relato auténtico, sería el hilo entre el arte y la sanación. Sin embargo, a esta idea también le seguía una inquietud. ¿Sería suficiente ser emotiva si no tenía los datos duros que reforzaran su propuesta? A lo largo de la jornada, conversó con varios colegas, buscando el pulso de sus opiniones.
Aprovechó momentos informales para mencionar su proyecto, haciendo preguntas sobre la percepción que tenían del arte en la terapia. Las respuestas variaban, algunas con curiosidad, otras con escepticismo, pero cada interacción alimentaba su recorrido. Estaba descubriendo que el diálogo no solo le proporcionaba información valiosa, sino que empezaba a construir una red de apoyo a su alrededor. Sin embargo, cuando llegó la tarde, la incertidumbre emergió nuevamente. A medida que enfrentaba sus propios miedos, una voz interior comenzaba a cuestionar su elección. ¿Estaba posiblemente eligiendo un camino que podría llevarla al fracaso? En esos momentos, Sofía comprendió que el miedo no la definiría. Era un sentimiento que podía utilizar como catalizador en lugar de como freno. Reconoció que el verdadero desafío consistía en delinear su voz única en un entorno profesional que a menudo valoraba lo convencional por encima de la creatividad. Incluso mientras luchaba en su mente, decidió no rendirse. Se tomó un momento para observar a su alrededor, llenándose de confianza al notar a colegas que confiaban en ella su conocimiento. Esa misma confianza, pensó, podría ser la que necesitaba para dar el paso. Al llegar a casa, sin embargo, la presión volvía. Necesitaba repasar su presentación y, sobre todo, ensayar su actuación frente a un espejo. Solicitar feedback de una amiga cercana le pareció una buena idea. Quería que alguien ajeno a sus pensamientos pudiera ofrecerle una perspectiva. La noche estaba oscureciendo mientras Sofía se preparaba para su encuentro. A medida que pasaba el tiempo, la expectativa crecía. Su corazón latía con fuerza, pero en lugar de ceder ante la ansiedad, la abrazó. Era un recordatorio de que estaba en el camino correcto, de que cada paso representaba una construcción hacia algo más grande. Mientras ensayaba frente a su espejo, una nueva transformación se gestaba dentro de ella. Reconocía que este encuentro no se trataba solo de su presentación, sino de compartir su visión auténtica con el mundo. La posibilidad de ser escuchada y valorada dependía de su valentía al manifestar su verdad. Estaba lista para enfrentar su primer gran desafío profesional, ese donde demostraría no solo su capacidad, sino también la profundidad de su compromiso. Y al finalizar su ensayo, una inquietante revelación iluminó su mente. ¿Qué sucedería si su proposición no solo pudiera capturar la atención de su jefe, sino que además revelara algo más grande acerca de su verdadero yo? Una nueva dosis de intriga se instaló en su corazón. El encuentro programado para el día siguiente podía cambiar su vida para siempre. ¿Sería esa la oportunidad que estaba buscando? ¿O el inicio de una lucha más profunda por su verdadera identidad profesional? El día señalado había llegado, y el matiz del amanecer era diferente. Las luces del nuevo día parecían susurrar promesas de transformación, mientras Sofía se preparaba para su presentación. La ansiedad, aunque latente, se había convertido en una mezcla de emoción y determinación. Sabía que debía estar a la altura de las expectativas que ella misma había creado. Mientras se vestía, su mente seguía en constante actividad. La noche anterior había ensayado una y otra vez, pero ahora, al vestirse con mayor formalidad, un nuevo sentido de identidad emergía en ella. Sofía no solo se estaba preparando para presentar una propuesta, estaba a punto de presentarse a sí misma de una manera que nunca antes había hecho. Sintió que era más que una simple terapeuta, era una innovadora. Una voz que podía resonar más allá de los límites establecidos. Al llegar al consultorio, el ambiente era diferente. El murmullo de las conversaciones previas a la reunión flotaba en el aire como un eco distante. Cada saludo y cada sonrisa de sus colegas la recordaban de la red de apoyo que había comenzado a construir. Sin embargo, en su interior, un torbellino de pensamientos seguía cuestionando la autenticidad de su camino. Era incapaz de evitar imaginar las caras de sus compañeros si su propuesta no lograba el impacto esperado. En la sala de reuniones, cada minuto parecía una eternidad. Se sentaba, absorta en su preparación mental, a medida que los demás entraban, intercambiando comentarios y miradas. Un sentimiento de vulnerabilidad se apoderó de ella, pero lo utilizó como impulso, recordando que había validado su propuesta a través de conversaciones previas y que había incorporado la voz de sus colegas en su estructura. Esa conexión, pensó, podría ser la clave para abrir la puerta a la aceptación. Cuando finalmente comenzó su presentación, el silencio se apoderó del espacio. Con cada palabra, Sofía se sumergió en un estado casi meditativo.
donde cada frase parecía danzar en el aire. Utilizó las historias de pacientes no solo como datos de apoyo, sino como puentes que unían su experiencia con la empatía de su audiencia. Los rostros que antes le intimidaban ahora le parecían receptivos, incluso cálidos. Era como si su pasión comenzara a ser contagiosa, iluminando el ambiente. Sin embargo, en un giro inesperado, la retroalimentación comenzó a surgir en formas que no había anticipado. Algunos colegas preguntaron sobre la viabilidad de su propuesta, sugiriendo otras formas tradicionales de terapia que consideraban más efectivas. Esa impugnación despertó una chispa en Sofía. En lugar de encogerse, respiró hondo y recuperó la voz de su verdad. Sabía que la innovación siempre generaría resistencia, pero esto era el momento de defender sus convicciones con firmeza. Entiendo sus preocupaciones, respondió Sofía, dejando que su tono reflejara tanto calidez como determinación. Pero, ¿no es precisamente en la creatividad donde encontramos nuevas formas de sanación? La costura como terapia no es una alternativa, es una expansión del enfoque tradicional, que puede conectar con aquellos que sienten que no encajan. Sus palabras provocaron una reacción, un murmullo de aprobación, mingleado con dudas, lo que indicaba que algunos comenzaban a reconsiderar su posicionamiento. Fue un pequeño avance, pero suficiente para que ella sintiera que la semilla de su visión había sido plantada. A medida que la reunión avanzaba, se dio cuenta de que este reto no solo era sobre su propuesta, sino sobre cómo había evolucionado en su forma de enfrentarse a la adversidad. Cada pregunta crítica instantáneamente se convertía en una oportunidad para reafirmar su convicción y la nueva voz que había encontrado. Esa transformación interna se manifestaba en su postura y en la claridad de su discurso. Al concluir la sesión, mientras los colegas comenzaban a dialogar entre ellos, Sofía sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Había revelado un aspecto de sí misma que a menudo había mantenido oculto por temor a ser rechazado. No obstante, mientras abandonaba la sala, un nuevo dilema se presentaba. Los comentarios, aunque positivos, dejaban entrever la necesidad de respaldar su propuesta con datos concretos. Se preguntó si su autenticidad y vulnerabilidad serían suficientes para cimentar su lugar en su entorno laboral, o si tendría que enfrentar un nuevo desafío en la investigación que respaldara su enfoque. Con cada paso hacia su escritorio, Sofía comprendió que el viaje apenas comenzaba. Ya no se trataba solo de una idea, se trataba de una elección de vida, un compromiso con su identidad profesional que podría costarle tanto como ofrecerle recompensas. Iba a desafiarse a sí misma una vez más. Debía explorar nuevas fuentes, datos y testimonios que reforzaran su visión sin diluir su esencia. Mientras se sentaba y abría su computadora, una pregunta latente comenzó a resonar en su mente. ¿Qué descubriría de sí misma mientras navegaba por esta nueva investigación? La curiosidad la envolvió, llevándola a un nuevo camino que podría revelar no solo la viabilidad de su propuesta, sino también nuevas dimensiones de su identidad profesional. El próximo paso estaba trazado, y la incertidumbre le ofrecía una mezcla de miedo y emoción que la empujaba hacia adelante. ¿Sería capaz de combinar ese análisis riguroso con la creatividad que siempre había anhelado? Cada vez que Sofía se enfrascaba en un nuevo proyecto, sentía que el tiempo podía ser su mayor adversario. Sin embargo, hoy esa noción le resultaba extraña. Había pasado horas investigando sobre el impacto terapéutico de la costura. Datos sobre estudios, testimonios y enfoques emergentes se apilaban en su pantalla, formando un mar de información que, a simple vista, podía parecer abrumador, pero había en su interior una chispa que la llevaba a organizarlo todo con claridad. La idea de que la costura podía servir como un vehículo para la terapia resonaba cada vez más en su mente. ¿Por qué no presentarlo como una forma de conexión emocional? Pensando en cómo cada puntada podía ser un paso hacia la sanación, decidió que lo que necesitaba era crear un enfoque estructurado que combinara datos empíricos con la narrativa personal de sus pacientes. Esto no solo solidificaría su propuesta, sino que la elevaría a un lugar donde no solo defendía sus ideas, sino que las presentaba como una evidencia tangible. Mientras repasaba los datos, surgió una revelación inquietante. Su propia historia era también un testimonio importante. Sofía había encontrado en la costura una forma de enfrentarse a momentos de ansiedad y depresión.
De repente, su trabajo tomó un giro personal. ¿Por qué no incluir su experiencia? Era un paso audaz, pero sentía que la autenticidad podía actuar como un puente entre su propuesta y la normativa aún arraigada en muchos de sus colegas. Pero no podía dejar que el miedo a la vulnerabilidad la retuviera nuevamente. Había ya enfrentado el juicio. Convertirlo en poder podía ser su mayor logro. Se obligó a escribir un párrafo sobre su propia relación con la costura, la emoción de crear algo tangible a partir de hilos y telas, de conectar con su interior a través de cada diseño. Mientras lo hacía, una mezcla de energía y miedo se apoderaba de ella. Era un lanzamiento a lo desconocido. Para llevar su investigación al siguiente nivel, decidió contactar a otros terapeutas que utilizaran métodos creativos y se unieron a la conversación en torno a la sanación. A medida que se sumergía en sus historias, comenzaba a gestar un análisis más profundo. Sofía se dio cuenta de que podría no solo defender su enfoque, sino también abrir un espacio para que otros compartieran sus experiencias. Esto era más que una propuesta, era un movimiento para transformar la terapia tal como la conocía. Sin embargo, su mente todavía pulsaba en un ciclo de dudas, especialmente al considerar a sus pares. ¿Aceptarían esta narrativa? Se preguntaba si, al introducir su historia, podría ser vista como una figura que busca atención, o peor, como alguien que antepone la experiencia personal al análisis científico. Este conflicto interno era constante, y la lucha por equilibrar su autenticidad con la viabilidad profesional se convirtió en su propia terapia personal. Decidió establecer un cronograma para su investigación, con metas y plazos rigurosos que la mantendrían en camino. Creó un sistema de organización que le permitió visualizar no solo los datos que necesitaba, sino también los momentos de reflexión personal que completarían su narrativa. Tenía un mes para presentar la versión final, y su determinación crecía. Mientras delineaba los próximos pasos, una idea vibrante golpeó su mente. Un taller donde pudiera combinar las historias de sus pacientes con la costura, permitiendo que cada persona tejiera su propia historia en un espacio seguro. Eso podría ser el cierre perfecto para su propuesta, talar las barreras que normalmente existían en las terapias tradicionales a través del arte resonaba como un llamado personal a la acción. Con una mezcla de emoción y urgencia, Sofía abrió una nueva pestaña en su ordenador y comenzó a redactar una carta a sus colegas, invitándolos a participar en este nuevo enfoque. Sin embargo, mientras escribía, la sombra de la incertidumbre la alcanzó de nuevo. ¿Estaba lista para presentar su visión a un público más amplio? ¿Desafiaba su propuesta las bases mismas sobre las que se sostenía su profesión? La pulsión de avanzar chocaba con el miedo a ser rechazada. Cada pregunta la preparaba para un potencial rechazo que podría invalidar todas sus convicciones. Pero allí estaba, a punto de cruzar lo que había considerado un límite personal. Había transformado su temor en determinación, y en ese momento se dio cuenta de que la verdadera transformación también se alimentaba de las dudas que había enfrentado. Inspirada y ansiosa, le dio un golpe final a su carta, decidiendo que cada paso tenía que ser presentado como un desafío intencionado. Y así, mientras pulsaba enviar, se sintió más viva que nunca. Pero aquel impulso la llevó a una pregunta alarmante. ¿Y si lo que había creado no fuera aceptado? La imagen de sus colegas criticando su propuesta paralizó su corazón. Con el eco de sus dudas reverberando en su mente, Sofía supo que debía prepararse para la respuesta. Ya no podía refugiarse en la sombra de su inseguridad. Un nuevo ciclo estaba por iniciarse. Una búsqueda personal, forzada a evolucionar en el contexto profesional donde había puesto su pasión. La incertidumbre del futuro se convertía en un motor potente, preparado para desatar nuevas revelaciones. ¿Podría realmente arriesgarlo todo para reforzar su existencia en el mundo de la terapia? Sofía sentía el estómago enredado cuando leyó los correos que empezaban a llegar. Algunos colegas respondieron con entusiasmo, reconociendo la innovación de su propuesta. Otros, sin embargo, parecía que se escudaban tras un análisis frío, destacando la falta de sustento científico. Su mente oscilaba entre la euforia y el pánico. Era evidente que había abierto un debate interesante, pero el desgaste emocional que eso conllevaba apenas comenzaba a manifestarse. Decidió dedicarle tiempo a cada respuesta, consciente de que cada una de ellas era un reflejo no solo de su trabajo, sino de su valentía al compartir su historia.
En su interacción con los escépticos, buscó construir puentes, asumiendo que su propuesta necesitaba ser defendida y en ocasiones justificada. La costura, tras cada comentario crítico, se convirtió en su armadura y su espada. Pronto, una nota de uno de los terapeutas más reconocidos del sector llegó a sus manos. El mensaje incluía un par de críticas constructivas y una invitación a presentar su propuesta en un encuentro importante de profesionales. Aunque la idea de hablar en público la aterraba, sintió que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Tenía que estampar su experiencia, sus datos y los relatos de quienes habían sanado de una u otra a través de la costura. El instante parecía estar cargado de un potencial prometedor. Esa noche, cuando se sentó frente a su laptop, las ideas empezaron a fluir. Sin embargo, a cada palabra que escribía, la memoria de las voces críticas surgía en su mente, haciendo tambalear la confianza que había logrado cultivar. La sensación de confrontar a estas voces era como un espejo que la obligaba a reafirmar su valía y sus decisiones. Sofía se preguntó, ¿cómo podía dejar de lado su historia, el hilo conductor de toda su propuesta? Pensó en sus pacientes, en las cicatrices que llevaban y en cómo había sido su testigo en caminos de sanación. Era entonces cuando decidió que el enfoque de su presentación sería esencialmente artesanal. Combinaría su narrativa personal con la data, creando una sinfonía de historias que resonarían con cada oyente. El taller que había esbozado, esa experiencia de interrelación a través de la costura, podría demostrar el impacto de su enfoque de una manera tangible y cautivadora. Con la fecha del encuentro acercándose a pasos agigantados, Sofía estableció un plan de preparación. Cada día dedicaba horas a cultivar no solo su presentación, sino su propia confianza. Comenzó a practicar frente al espejo. Cada vez que una sensación de inseguridad emergía, sustituía el miedo por afirmaciones de valor. Soy terapeuta, tengo una voz, repetía como un mantra. Rápidamente las palabras comenzaron a fluir más naturalmente. Una noche, mientras organizaba su presentación, se distrajo con un recuerdo. Su primer encuentro con la costura, una simple máquina de coser que había pertenecido a su abuela. Era un símbolo de conexión, de tradición y de sanación para ella. Sentir la tela, ver la magia que se podía crear a partir de hilo y aguja, le proporcionó una perspectiva renovada sobre su propia historia. Decidió que incluiría este relato en la charla. Al compartir su vínculo con la costura, permitiría que otros también conectaran con sus propias historias. Así, con cada paso, Sofía se percataría de que no solo estaba en el proceso de construir una presentación, estaba construyendo su identidad como terapeuta y creadora. La inseguridad se estaba convirtiendo en determinación. Mientras se asomaba a un nuevo horizonte, con la emoción de su presentación a la vuelta de la esquina, recordó las luchas y resistencias que había enfrentado. Sería un momento crucial no solo para su propuesta, sino también para su crecimiento personal. En esta nueva etapa se encontró en una encrucijada. El verdadero desafío sería ser completamente auténtica, enfrentarse a sus propios miedos mientras intentaba abrir las puertas a la sanación. La noche anterior a su presentación, lanzó un último vistazo a los materiales que había preparado. Al revisar los documentos, encontró la carta que había enviado a sus colegas. Se preguntó si, al mostrarse vulnerable, podría también inspirar a otros. En ese instante, una nueva duda surgió. ¿Podría su vulnerabilidad ser vista no solo como fuerza, sino como debilidad? Sofía estaba a punto de abrir una puerta, pero no sabía exactamente qué habría detrás de ella. La noche se hacía densa con incertidumbre, pero allí, en ese lugar intermedio, se sentía viva. ¿Era realmente capaz de transformar no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban? La pregunta reverberaba en su mente, mientras una mezcla de ansiedad y emoción la preparaba para el siguiente gran paso. La verdad, aún no revelada, la esperaba en el escenario, donde su voz podría resonar más allá de su propia historia. Sofía se despertó aquella mañana con una claridad inigualable. Había llegado el día de su presentación y cada rincón de su ser vibraba con una mezcla de intriga y emoción. Al mirarse en el espejo, sintió que la mujer reflejada era una versión renovada de sí misma, segura, decidida y lista para abrazar su verdad. Había pasado semanas preparándose y ahora era el momento de compartir su visión.
En su camino hacia el consultorio, una sensación de propósito la acompañaba. Había decidido incorporar su propia historia con la costura no solo como parte de su propuesta, sino como un eje central para conectar con sus colegas. Sabía que, al hacerlo, no solo se arriesgaba al juicio, sino que también se ofrecía una oportunidad de autenticidad. La conexión emocional que había desarrollado con sus pacientes a lo largo de los años sería su enorme aliada. Su corazón latía al ritmo del bullicio de la ciudad mientras se dirigía a la sala de reuniones. En su mente repetía un mantra: soy valiosa, mi voz importa. Al entrar, notó las caras de sus colegas, aún distintas y diversas, pero no podían intimidarla. Con una respiración profunda, se sentó frente a su computadora, lista para empezar. La presentación comenzó con un video breve, imágenes de su abuela cosechando, tejidos que narraban historias perdidas, y un suave relato de cómo la costura se había convertido en su refugio. La sala se llenó de silencio, y por un momento, todos estaban con ella en ese viaje. Sofía sintió que las palabras fluyeron como un río, y su narrativa personal tocó las fibras del corazón de sus colegas. Cada historia que compartía no solo era suya, era un eco, algo que resonaba con muchos de ellos. Cada puntada, explicó, no es solo un gesto manual, es un acto de sanación. En cada tela, en cada hilo, encontramos oportunidades para reconstruirnos, para sanar. Observó las reacciones en la sala. Algunos se movían inquietos en sus asientos, otros asintiendo levemente, como si comenzaran a entrever la profundidad de su idea. Mientras compartía la forma en que había comenzado a trabajar con pacientes que habían encontrado en la costura un medio para sanar sus traumas y ansiedades, una avalancha de feedback comenzó a surgir. Las preguntas eran desafiantes, pero Sofía estaba lista con sus respuestas. Había pasado horas preparándose para esos momentos. ¿Y cómo la terapia a través de costura se compara con métodos más tradicionales?, le preguntó uno de sus colegas, y ella sonriendo respondió: la creatividad y la innovación son parte del proceso terapéutico. Cuando abrimos la puerta a la expresión artística, invitamos a las emociones a manifestarse de formas que la terapia tradicional puede no alcanzar. El diálogo fluyó, y antes de que se diera cuenta, el escepticismo inicial se estaba transformando en interés genuino. Sofía añadió estadísticas, mencionó informes de casos donde la combinación de arte y terapia había demostrado ser efectiva. Al final de su presentación, sabía que había tocado el corazón de su audiencia, había activado la chispa de la curiosidad en aquellos que habían cuestionado su enfoque, había creado un espacio seguro para que otros compartieran sus propias historias de curación. Con la pregunta, ¿quién se atreve a unirse a un taller inicial sobre la costura como terapia?, fue como un llamado a la acción. Varias manos se levantaron, y una sonrisa de satisfacción empezó a florecer en su rostro. Había conquistado su primer obstáculo, y más allá de eso, había logrado abrir un camino hacia el futuro. Después de la reunión, las conversaciones continuaron. Colegas la felicitaban por su valentía. Un reconocimiento a su trabajo había empezado a formarse, así como la verdad de que su experiencia vivida había cobrado un poder inesperado. No solo había presentado una propuesta, había cultivado un movimiento, una posibilidad. Sofía comprendió que había dado un paso vital hacia la fusión de sus dos mundos, su vocación como terapeuta y su pasión por la costura. Volvió a casa esa noche, no solo con una sensación de logro, sino también con la certeza de que había encontrado su voz auténtica. Con su hija Valeria esperándola ansiosamente, llenó el hogar de risas y música. Era un triunfo no solo profesional, sino personal, un retorno a la esencia misma de lo que realmente importaba: la conexión, el amor y el significado. Sofía se sintió renaciendo en cada conversación que tuvo con su hija sobre sus sueños y deseos. Reconoció que ahora tenía las herramientas para apoyar a Valeria en su búsqueda, lo que significaba también apoyarse a ella misma. En ese momento, el círculo se cerró. Sofía había triunfado su encrucijada y había emprendido el viaje hacia su propósito con confianza renovada. No solo había logrado presentar su propuesta, había validado su vida. La costura había pasado de ser solo una habilidad a su canal de expresión, su forma de sanar. Al final de la noche, reflexionó sobre lo lejos que había llegado. De la incertidumbre se forjó una autosuficiencia inquebrantable. La ansiedad había sido reemplazada por determinación. Había comenzado un nuevo capítulo, no solo en su vida profesional, sino en su rol como madre. Era el momento de transformar no solo su vida, sino también la de aquellos a su alrededor. La magia de la costura se convertiría en su legado.
Sofía supo que esta transformación era un viaje continuo y que cada paso señalaría el camino hacia el futuro que tanto anhelaba. Sofía había conquistado sus mayores temores, había renovado su identidad y ahora, con impaciencia y emoción, miraba hacia adelante. El final era solo un nuevo comienzo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Recuerden que solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.